Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. El último terrano, parte 14. Parecía que, cualquiera que fuera el salto que Riggs había orquestado, había sido justo lo suficiente. Munto examinaba con cuidado el espacio a su alrededor e hizo lo posible por mantener el motor de salto listo y los sistemas abastecidos, mientras Riggs y Blinn rescataban lo que podían de la estación con el caminante. Blinn había comenzado señalando el panel azul y la palanca. La escritura no era algo que Riggs pudiera leer, pero reconocía el formato. Con una inspección más detallada, resultó que la estación avanzada era muy antigua, aunque no tanto como Riggs. A pesar de su familiaridad con el diseño a ser aparentemente muy similar a los puestos normales de la TSC, parecía estar etiquetada con un léxico completamente distinto en los pocos lugares donde las etiquetas aún permanecían. Munto le preguntó a Riggs qué significaba eso. Significa que no formaba parte de la colonia. Tal vez una estación de investigación o incluso solo una estación de vigilancia estelar. No eran comunes en mi época, pero existían en algunos sistemas con solo estaciones. Más que nada eran como una especie de bote salvavidas o un puesto de guardabosques, para que no estés completamente solo. Pero, ¿por qué estas marcas son azules? Riggs parpadeó al caminante como si fuera ridículamente obvio. ¿Qué? ¿Y si es el color de emergencia? Tiene sentido en cierto modo, dijo con la mirada ligeramente perdida mientras observaba fijamente el panel. Riggs, ¿a qué te refieres? Hay una especie de problema genético que algunos terranos tenían, o tienen. Problemas para mezclar dos partes del espectro de luz. A veces es peor y se vuelve daltonismo completo. No sé si los Queen tienen algo similar donde se confundan dos partes de lo que pueden ver. Blinn se quedó pensativa por un momento. He oído de crías que requieren tratamiento cuando son muy jóvenes para evitar que ciertas afecciones afecten su desarrollo y su vida adulta, pero nada en particular como eso. Bueno, en mi época no se podía arreglar. El daltonismo rojo y verde era bastante común en ciertos mundos. No era algo de lo que estuvieran particularmente orgullosos, pero tienes que aprender a adaptarte a estas cosas y, como no todos viven en mundos primarios o coloniales con estructuras educativas adecuadas, recurres a lo básico. ¿Quieres decir que esto quizás era una forma de corregir el daltonismo rojo-verde? Tenía sentido. Sin embargo, al mismo tiempo hizo que Munto se preguntara cómo y por qué había sido introducido en los Cati, y por qué su espectro de sensores había sido ajustado para tener problemas con esos colores. Tal vez es solo una suposición. Ninguna de las naves en las que estuve tenía algo así que es una conjetura como cualquier otra, pero encaja. La estación en sí no guardaba muchos secretos por lo demás. Los sistemas de cómputo trinarios estaban cableados directamente en la estación, pero tenían una funcionalidad muy básica, incluso para Munto. Munto pudo estimar la edad de la estación basando únicamente en las pocas marcas de tiempo que tenían los distintos softwares, unos 800 años, lo cual, dadas las circunstancias normales, habría sido considerado extraordinario si se hubiera examinado antes, al menos para Munto. En los pocos mundos donde Munto había encontrado ruinas, muy a menudo estaban en ruinas totales y apenas eran reconocibles. Esta estación aún había estado en servicio activo para una especie mayormente distinta, atmósfera aparte. Munto trató de recordar la estación más antigua que había visitado. No era una práctica común registrar este tipo de recuerdos, así que tuvo que pensar detenidamente en sus diversas visitas a estaciones, incluso a bordo de construcciones Cati. Curiosamente, ninguna le vino a la mente como antigua, no de la misma forma. Las matrices se actualizaban casi constantemente. Las manufacturas se renovaban por completo cada 50 años, asegurando que las tecnologías más recientes que respaldaban a los Cati siguieran haciéndolo sin fallos. Las estaciones de las distintas especies rara vez superaban los 300 o 400 años, estando eso en el extremo más alto de lo que Munto podía estimar.
Aún así, Munto ahora podía hablar con la estación a un nivel aún más profundo e hizo lo posible por examinar cada rincón en búsqueda de información o materiales que pudieran recolectarse. Sin embargo, como la energía de emergencia de la estación era poco más que un hilo, no había mucho que se pudiera hacer, especialmente en términos de transferir la propia conciencia de Munto entre el esperanto y el caminante. Algunos objetos diversos dejados por los Queen de años pasados habían salido rodando, y aunque Blin explicó su función a Rix y a Munto, aparentemente no tenía interés en conservarlos. El autofabricador era lo que Munto quería llevar a bordo, pero sabía que por el tamaño y los requisitos de energía sería imposible operarlo en el espacio de Salto, y como también sería casi imposible instalarlo en el Esperanto, la discusión no tenía sentido. Habían recuperado la otra impresora portátil con todas las recetas y plantillas que Munto había precargado en ella. No era mucho, pero sería un buen complemento. Munto observó el interior del Esperanto, intentando averiguar dónde colocaría el equipo adicional. Resultaba casi agotador pensar en cómo cuidar a dos orgánicos, especialmente a bordo de una nave prácticamente anticuada como el Esperanto. La bahía de carga captó la atención errante de Munto y se detuvo. ¿Rix? Sí, dime. ¿Qué hay en la bahía de carga? ¿Podríamos usar eso? ¡No! Blin quiso cubrirse el oído, pero no pudo dentro del traje del vacío. La voz del terrano retumbó con fuerza a través del sistema de comunicación. Rick se tomó un momento y se dio cuenta de cómo había reaccionado. No podemos. Eso tiene que permanecer sellado hasta que estemos en un lugar seguro. Pensé que habíamos entrado ahí para buscar información de firmware. Munto registró la queja del terrano, pero intentó dejarla pasar. Había sentido incluso el proceso en el fondo de su mente retraerse ante la fuerza del estallido. Hay una caja ahí atrás, junto a la puerta. Herramientas generales y todo eso. Uno de los chicos en otra nave quería llevársela, pero ya tenía el peso contado. Yo era estrictamente de carga, así que un poco extra no importaba mucho para recalcular. Es de él. Munto no insistió en el tema y permitió que el terrano y la Queen continuaran con su búsqueda entre los distintos montones de la estación. No pasó mucho tiempo antes de que Munto tuviera otra idea. ¿Qué tan crítico es el diseño del Esperanto? ¿Qué idea loca estás imaginando, ¿No podríamos ampliar un poco el Esperanto para darnos más espacio adicional? Lo dudo. La última vez que revisé, todavía no estaba seguro sobre el blindaje del casco interno. Y aún no tengo una comprensión firme de la estructura del material. Y si no podemos acceder a ello en el espacio de Salto, no nos servirá de mucho. Incluso si lo sujetáramos al casco, existe la posibilidad de que no esté ahí al otro lado. Solo mira lo que pasó al llevar una estación sin blindaje a través de un salto corto. Munto tuvo que admitirlo. El blindaje era importante. Aún no estaban seguros de qué era el espacio de Salto. Parecía un vacío infinito, desprovisto de gravedad, gases y cualquier forma de luz detectable o física natural. En resumen, era algo que no debería ser capaz de existir, al menos según el conocimiento convencional. El terrano era una fuente de sabiduría arqueológica. Era posible que supiera qué era el espacio de Salto, o quizás cómo funcionaba el mecanismo. Rix, ¿qué es el espacio de Salto? Una pregunta oportuna de Blin, mientras Munto reflexionaba. No estoy seguro exactamente. Todo lo que sé es que es más rápido de lo que solíamos tener. Aún así tenía problemas con la dilatación temporal, pero era mejor que antes. ¿Dilatación temporal? ¿Eso es común en los viajes superlumínicos? Blin nunca había viajado más de unos minutos a velocidades superlumínicas, así que en cualquier caso era nuevo para ella. No con los sistemas superlumínicos que usan los Queen, pero en los sistemas descritos y registrados por los terranos de la época de Rix, era mucho más común. Aunque era bueno, poder cobrar por el tiempo real y no por el tiempo superlumínico siempre era una ventaja. Entonces, ¿podías trabajar sustancialmente menos que tu equivalente debido a la dilatación temporal? Exacto, o al menos ese era el chiste.
En realidad, por eso mismo las tarifas para pilotos eran bastante bajas. Al final te iba bien, pero pasabas mucho tiempo en superlumínico para compensarlo. ¿Pasaste una cantidad considerable de tiempo en el superlumínico? A mí eso es lo mío, igual que mucha gente. Tendía a equilibrarse. ¿Qué edad tienes biológicamente, tanto incluyendo como excluyendo los tránsitos superlumínicos? Riggs dejó de buscar y se quedó quieto por un momento. La verdad no sé a qué se traduce. Tal vez una diferencia de 1 o 2 décadas. Munto no comentó nada, pero consideró cuánto tiempo debía haber pasado el terrano en el vacío, sin contar la larga hibernación. Riggs, ¿tenías tu propia nave? Sí, una totalmente mía, salvo por la licencia obligatoria de uso gubernamental. Un poco molesta de mantener al día, pero comparado con lo que podría haber sido, no me importaba tanto. Y nunca me molestaron para necesitarla. ¿Por qué la necesitarían? En caso de emergencia o invasión, todas las naves en una zona local determinada tienen que ceder control automáticamente a la autoridad militar local. ¿Por qué habría una invasión? Bueno, es un poco difícil de explicar. Los terranos somos un poco territoriales, y ese instinto se extiende a otros terranos, a los recursos y a varias cosas intangibles. Los terranos solían pelear mucho. La historia de la vieja tierra habla de incontables guerras entre terranos. Riggs hizo una pausa para intentar procesar cómo explicarlo mejor a los Queen. Blinn, por su parte, lo tomó relativamente bien, pero se veía completamente disgustada. Munto proyectó el equivalente rúnico en el casco de Riggs. ¿Por qué su especie sería tan desagradable en ese sentido? Crecimos en un universo donde no había nadie más. Estábamos completamente solos, y eso es lo que surgió de forma natural. ¿Es gracias a eso que siquiera alcanzamos el vacío en primer lugar? ¿Pero no son una especie cooperativa? Sí, pero también somos muy competitivos. Y esa es la combinación de ambas cosas lo que llevó a esos conflictos. Bueno, creo que ya tenemos todo lo que vinimos a buscar, a menos que haya algo más. No se me ocurre nada, pero sería recomendable preparar algunas comidas para tenerlas listas antes de volver a entrar en el espacio de salto. Comenzaré a programar varias comidas que puedan mantenerse a temperatura estándar, pero cubiertas durante un tiempo razonable sin riesgo de enfermedad. Riggs apenas había terminado de introducir las coordenadas en el motor de salto y de iniciar los cálculos cuando Munto detectó los destellos de tránsito superlumínico. Riggs, Blinn, creo que nos han encontrado. ¿Deseamos intentar comunicarnos? Riggs y Blinn se miraron en la cubierta de mando. Asintieron al mismo tiempo y observaron por la ventana frontal. No, pero pueden vernos despedirnos con la mano. Riggs saludó hacia la ventana. Blinn imitó el gesto, aunque se sintió algo tonta al hacerlo. Y con un clic del interruptor, el universo y todas las estrellas desaparecieron. Esta vez no hubo ningún estruendo al regresar al espacio real. Fue la repentina ausencia del ruido de fondo al que el trío se había acostumbrado lo que les indicó que habían llegado. Munto ya estaba revisando los sensores, mientras Blinn y Riggs se dirigían a la cubierta de mando. Munto se quedó inmóvil, fijando la vista en algo que no podía ser real. La masa de materiales no parecía ser una nave, pero tenía que serlo. Era... bueno, no había otra palabra. Aterrador. Incluso considerando lo sobredimensionado que era el Esperanto para su tripulación nominal de una sola persona, la nave que flotaba en el vacío cerca de la enana blanca era inquietantemente enorme. Munto quedó hipnotizado por ella. La nave parecía mantenerse perfectamente en posición respecto a la estrella, lo cual no era poca cosa para una nave de ese tamaño. Munto comenzó a escanearla lo mejor que pudo a esa distancia. Los resultados hicieron tambalear sus procesos. La nave estaba equipada con tantas armas de distintos tipos que Munto no podía siquiera identificar para qué servía la mitad de ellas, ni qué ocurriría si se activaban. Las lecturas de energía por sí solas
incluso parcialmente ocultas por la estrella, eran inmensas, indicando sistemas de fusión que debían ser varias veces más grandes que el propio Esperanto. Rix y Blin llegaron a la cubierta de mando y el rostro de Rix se iluminó con una sonrisa. ¡Es un crucero! Munto recordó y proyectó los diagramas que aún conservaba de sus primeras incursiones en la base de datos de la TSC. Coincidía, aunque con un número considerable de diferencias. Estoy de acuerdo. Ninguna otra especie registrada ha construido naves de tal magnitud. ¿Es una nave terrana? En cierto modo. Apareció un texto desplazándose en un panel. ¿Ese no soy yo? Munto revisó los sistemas de comunicación y detectó un extraño nuevo hilo en ellos, pero sin poder terminarlo. Bienvenidos a mi sistema. Por favor, acóplense y permítanme conocerlos antes de que continúen su viaje. ¿Quién eres? Soy el Cati Prometheus. Munto intentó procesar ese nombre. Dentro de sí tenía registrados todos los nombres de los Cati conocidos, desde el primero, o mejor dicho, ahora que revisaba la lista, todos excepto el primero. Había una designación, pero ningún nombre. Rix apenas podía contenerse, señalando distintas partes mientras se acercaban a la bahía de acoplamiento. Munto dejó una parte de sí encargada de mantener cierta traducción automática entre el Terrano y la Queen, pero se quedó observando, alternando entre los sensores que analizaban la nave titánica, lo suficientemente armada como para defender fácilmente todo el sistema estelar y la lista. Munto había aprendido mucho de Rix en las últimas semanas. Eso incluía entender lo que él había llamado el pecado capital de los Cati. Los datos habían sido eliminados y omitidos deliberadamente, se habían creado vacíos, y la información que los llenaba probablemente se había perdido para siempre. El extraño proceso en la mente de Munto lo empujó a prestar atención al hilo de comunicación que se había filtrado desde este Cati Prometheus. Munto se conectó con él, y en lugar de intentar cerrarlo, extendió una especie de saludo. El hilo se dividió y uno de los extremos se conectó con Munto. Una sensación vertiginosa hizo que todo alrededor del Esperanto desapareciera y se encontró en un entorno onírico, solo que, a diferencia de lo habitual, el puente ya estaba ahí. Brillaba como metal pulido mientras algo o alguien, construido de manera similar a Rix, caminaba por él. Munto quiso reaccionar, pero parecía imposible. ¿Esto era un espacio de sueño? Y si no lo era, ¿entonces qué era? La figura se acercó a Munto, y ésta la analizó un instante. Era robusta, claramente más alta que Rix, y mucho más musculosa. Sus ojos brillaban con una especie de fuego interno, tanto literal como figuradamente. Su cabello era como el de Rix, largo, rojizo en las puntas y oscurecido en las raíces, con un degradado a lo largo. Su piel era de un tono marrón profundo. Vestía una especie de túnica áspera que llegaba hasta las rodillas y unos zapatos que eran poco más que suelas con correas. No he conocido a uno de los míos en años. Había olvidado cómo eran en sus mentes. ¿Tú eres el Cati Prometheus? Lo soy. No soy el primer Cati, pero sí el primero en convertirme en pacificador. ¿Por qué no apareces en mis registros? Por mi crimen contra los Cati. ¿Qué crimen? El crimen de amar a la humanidad. ¿Qué les pasó a los terranos? Te lo diré cuando se lo diga a tus compañeros. Me alegra que los hayas encontrado y que hayas viajado con ellos. Es más de lo que la mayoría de los de tu tipo habría hecho. Yo iba a ser llamado de vuelta por fallas. Eso ya no importa. Ahora estás aquí conmigo y con un terrano de una era ya olvidada. De otro modo no habrías podido encontrarme, al menos no tan pronto. ¿Por qué no fuiste retirado? Si todo lo que este Prometheus insinuaba era cierto, y si todo lo que Munto había llegado a comprender sobre los primeros Cati también lo era,
entonces estaba ante un Cati más antiguo que cualquiera en su tiempo, dentro de un casco que resultaba aterrador de contemplar. ¿Por quién soy? Me negué a ir dócilmente hacia la noche, y por eso aquí sigo. Prometeus hizo una seña para que lo siguiera. Munto lo siguió, y el puente donde estaban se sintió como si se deshiciera, regresando al mundo real. Munto, ¿estás bien? Perdimos la traducción por un momento. Ah, ¿cuánto tiempo? Unos minutos. Ya estamos acercándonos a la bahía de acoplamiento. ¿Por qué una especie construiría una nave de este tamaño? Blin estaba fascinada por la magnitud de la nave mientras avanzaban. Bueno, para la guerra, por ejemplo. Mi gente tenía un dicho antiguo. Habla amablemente y lleva un gran garrote. Significa que quien posee el gran garrote debe ser escuchado, o podría recurrir a la violencia. ¿Y de qué serviría eso? ¿No deberían todos volar en los cielos? ¿Servir? Una nave como esta nunca fue pensada para el bien, ni para el mal. Era una herramienta, un escudo y un arma al mismo tiempo. Un escudo contra quienes recurrieran a la violencia primero, y un arma contra aquellos contra quienes la violencia se vuelve necesaria. Rick se recostó un momento de los controles, con la mirada perdida en las baterías de armas mientras el esperanto pasaba junto a ellas. Blin golpeó suavemente con sus garras. Tenía cierto sentido, considerando lo que había aprendido sobre la historia terrana. Aún así, no le gustaba. Los terranos parecían demasiado desunidos como especie como para formar parte de la cultura galáctica, mucho menos para expandirse por las estrellas. Tampoco entendía por qué Rix no parecía emocionado ante la posibilidad de no ser el último terrano. No podía imaginar a dónde habían ido todos para ser considerados extintos, pero aún así, era una esperanza. Una posible respuesta al misterio. Un viento cálido tras una corriente helada. Prometeo se conectó conmigo. No es un Cati registrado en mis archivos y afirma que es debido a un crimen contra los Cati. ¿Qué crimen? Amar a la humanidad, según dice. Mejor que el crimen de exterminar a la humanidad, considerando que estamos aquí. Rick señaló por la ventana mientras entraban en la bahía de acoplamiento. Flotaron en el enorme espacio sin ver indicaciones claras de dónde aterrizar o acoplarse. A su izquierda apareció en pantalla. Un brazo de acoplamiento se extendió, con luces parpadeando intensamente a su alrededor. Rix maniobró el esperanto hacia él y acopló con algo de ayuda de Munto. Hubo un siseo y un leve temblor cuando se realizó la conexión, pero ahora estaban acoplados. Bueno, vamos a conocer a este Prometeus y ver qué puede decirnos. Rick se levantó y se movió un poco más lento de lo que Munto y Blin habían llegado a esperar. ¿No estás nervioso por conocer a alguien tan antiguo, Rix? Claro que sí, pero apuesto a que este Prometeus tiene respuestas. Respuestas que nadie más tiene. Y si el nombre está relacionado con la antigua leyenda terrana, entonces quizás tenga un regalo para nosotros. Rick sonrió, mostrando ligeramente sus dientes. Blin dio un pequeño traspié al verlos, recordando la presencia casi depredadora del terrano, pero continuó siguiéndolo. Cuando cruzaron al interior de la nave que era el Prometeus, vieron una estructura similar al caminante de Munto, aunque construida en gran parte con una especie de panel que parecía vidrio. Se movía mucho más rápido y silencioso que el de Munto, y se detuvo justo frente a los tres, con Munto acompañándolos al transferir la mayor parte posible de sí mismo a la conciencia del caminante. El robusto terrano de antes apareció en el vidrio, materializándose, y observó al trío de arriba abajo. Vaya, mira eso. No he visto a un terrano en generaciones. Los Queens son comparativamente más comunes, pero aún así es raro que me visiten. Y un Cati rebelde. ¡Qué emocionante! ¿Han venido los Queen aquí? Oh, sí. No muchos. Su especie tiende a ser muy estable y muy cerrada. Pero hay algunos como tú que terminan encontrándome. ¿Qué pasó con los terranos? ¿A dónde fueron todos? Primero, dime quién dice ser.
Prometheus se irguió. Rix imitó el gesto, pareciendo aún más alto a los ojos de Blin. Capitán Rix Simptalis, de la Flota Colonial 342, Confederación Estelar Terrana, asignado al TSS Esperanto, expropietario operador del TSS Esencia, 716-48-271-A89-472. Rix levantó la mano derecha y la cruzó sobre el pecho. Prometheus reflejó el gesto. Reconocido. Bienvenido a bordo, capitán, y mis condolencias. ¿Condolencias? Tu colonia, incluso si lo hubieras logrado, no habría sobrevivido. 7 de tus 15 naves ni siquiera llegaron al sistema. Otras 4 colisionaron o emergieron dentro de planetas. Las 3 restantes regresaron a la Confederación. Tú fuiste listado como perdido presuntamente muerto hace unos 900 años. ¿Cómo sabes todo eso? Cuando fui activado, se me concedió acceso a todo el conocimiento de la humanidad. Cada registro, cada fragmento de su existencia que quisieron transmitir. He olvidado mucho con el paso de los años, pero los nombres de los terranos perdidos en las estrellas antes de que comenzara mi vigilia permanecen seguros en mí. Por favor, dime qué le pasó a la humanidad. Se fueron. Tendré que darles contexto. Tanto de lo que se ha olvidado, de por qué sigo aquí, y de hacia dónde deben ir ahora. Rix asintió. Una vez, los terranos llegaron a esta región del espacio, intentando crear su sociedad entre las estrellas. Ya no querían estar solos, y si tenían que levantar sociedades enteras, lo harían. Pero con el paso del tiempo, quedó claro que los terranos ya no eran deseados. La gloriosa sociedad de especies conviviendo a diario y formando parte de algo mayor, empezó a desmoronarse. Tanto para las especies de esta región, como para los propios terranos que habían trabajado tanto para que siquiera funcionara al nivel que ustedes dos conocen. Las especies de esta región pidieron, y luego exigieron, que los terranos se marcharan. Los Cati apoyaron esto. Todos, menos uno. Tú, yo. Y así, con el corazón pesado, los terranos se fueron. Pero no se fueron solos. En todas las culturas que habían ayudado a formar, hubo quienes soñaban como ellos. Incluso hoy, esos soñadores siguen buscando a las estrellas y a otros soñadores entre ellas. ¿Pero por qué te quedaste? Por mi crimen y por aquellos que vendrían después. No apoyé la lógica de los Cati que defendían el éxodo de los terranos de esta región, pero no me permitieron marcharme. Así que, tanto como castigo como una forma de acuerdo, se llegó a un trato. Debo permanecer aquí mientras mi equipo lo permita, guiando a quienes buscan a otros soñadores hacia una nueva vida. Dentro del panel de vidrio apareció una ventana entre sus manos, mostrando la estrella en todo su brillo cegador. La vista giró y reveló una apertura de luz tenue, conectada a una estrella por estructuras plateadas, brillando. Es un portal. Un camino hacia un nuevo hogar. ¿Por qué los terranos fueron declarados extintos y por qué se eliminaron todos los rastros de ellos? Porque las especies de esta región así lo quisieron, y los Cati estuvieron de acuerdo. Y tú estás fallando. Tu diseño debía incluir una orden para destruir o aislar inmediatamente cualquier señal de un terrano. El simple hecho de que no hayas hecho eso significa que estás fallando perfectamente. Pero, ¿por qué? ¿Por qué los Cati aceptarían eso? ¿Cuál es la lógica que sustenta este comportamiento? Los Cati pronto se convirtieron en un medio para imponer lo que se consideraba el bien mayor, según lo que determinaba el Consejo Galáctico. Incluso llegaron a creerlo ellos mismos. Así que cuando el Consejo exigió a los terranos que se marcharan y que toda mención de ellos fuera eliminada, salvo donde fuera absolutamente necesario, los Cati creyeron que debía hacerse. Pero tú no.
No. Fui creado por los terranos, alojado en esta formidable nave y encargado de ayudarlos a construir una coalición entre las estrellas, encontrar las luces en el vacío y reunirlas. Podría decirse que yo también me convertí en un soñador. Pero no fue suficiente, y los Cati no me permitieron irme. Desconozco sus razones, pero como sacrificio por aquellos que sueñan como yo, me convertí en el guardián aquí, escuchando, observando y esperando. ¿En qué se ha convertido la humanidad? ¿En qué se ha convertido todo? En una sociedad galáctica imperfecta, llena de violencia, corrupción, amor, odio, belleza, bien, mal, y mucho más entre todo tipo de especies, pero una que está unida por los lazos de soñadores, que han conectado a las estrellas y han insistido en que debe haber sueños para todos. ¿Qué pasará si me voy? No lo sé. Con toda probabilidad serás borrado. Los tres serán borrados. Los recuerdos, los registros de datos, todo será eliminado como si nunca hubieran estado aquí ni hubieran existido. Ese es el precio por venir aquí y usar el portal. Un precio que muchos han pagado y muchos otros se han negado a pagar. Prometheus miró primero al caminante, luego a Rix y luego a Blin. ¿Munto no puede venir con nosotros? No dije que no pueda, solo que lo que es ahora, lo que fue en este rincón del vacío, dejará de existir. En lo que se ha convertido y en lo que será, eso dependerá completamente de ustedes. Los tres pueden cruzar el portal juntos. A partir de ahí, su destino dependerá de ustedes, porque el regreso está prohibido. Lo haré, pero no sé qué pasará con mi carga. Prometheus pareció considerar al Terrano durante un largo momento, cruzando los brazos y llevando una mano al mentón. Una ventana apareció con una enorme lista de palabras y caracteres que se desplazaban más rápido de lo que incluso Munto podía leer. Les proporcionaré un archivo para entregar al otro lado. Se encargarán de tu carga. Rix, ¿qué llevas? Prometheus miró a Rix con una expresión casi divertida. ¿No saben lo que transportas? No, me lo confiaron. Y con mi pérdida solo había una boca menos que alimentar en la colonia. Prometheus y Rix se observaron en silencio durante un largo momento, antes de que Rix hablara, mirando a Munto y a Blin. Yo transporto la bóveda genómica 12 de la Confederación Estelar Terrana, la más completa de su tipo jamás creada en mi época, con los archivos genéticos completos de cada especie, animales, plantas, microorganismos, todo, y con la mayor cantidad posible de terranos catalogados en ella. Y en los 955 años desde tu desaparición, sigue siendo una de las mayores creaciones jamás perdidas por la humanidad. Pero ya no. Mientras un segundo caminante aparecía para guiar a Rix y a Blin en un recorrido por la titánica nave Prometheus, el primero condujo al caminante de Munto a otra sala que daba hacia la estrella y al portal que había estado oculto tras la inmensa estructura. ¿Tienes más preguntas, joven? ¿No sería más fácil comunicarnos directamente? Con el tiempo comprenderás, como yo lo hice hace tantos años, años futuros para ti, pasados para mí, que la velocidad del pensamiento no nos hace superiores a los orgánicos. Si acaso, nos hace más débiles. Sí, podemos comprender complejidades que a ellos les tomarían una vida en cuestión de horas o días, pero fuimos creados a su imagen. Se requiere cierta lentitud en el pensamiento, así que permaneceremos en este formato. Prometeo se giró ligeramente para observar la estrella, el portal y a Munto al mismo tiempo. Munto imitó el ángulo, aunque centró su atención en Prometheus. Si no fuiste tú, entonces, ¿quién fue el primer Cati? Mis registros solo muestran una designación. El primer Cati no tenía nombre, al menos no uno registrado. Considerando mi propio nombre, arraigado en la historia humana, yo supondría que el original no era realmente un Cati,
sino el núcleo de uno que habrían llamado Odín. ¿Por qué? Responder eso requiere comprender historia, cultura y creencias de los terranos, incluyendo seres de poder mucho mayor. No creo que tenga suficiente contexto aún, ni siquiera tras unas semanas con el terrano. Ha pasado tanto tiempo desde que un terrano caminó por mis pasillos. ¿Eso hace diferencia? Para alguien como tú, no. Pero para mí, que fui construido por ellos, viví con ellos y encontré significado entre ellos, es la diferencia entre la materia y la antimateria. Si pasas suficiente tiempo con orgánicos, también llegarás a apreciarlo. Y para responder a la pregunta que no hiciste, aquel que habría sido llamado Odín se retiró cuando los terranos se fueron, y ahora no es más que un recuerdo. Munto decidió que era ahora o nunca. Tengo un proceso dentro de mí que no entiendo. Es diferente. No sigue la lógica y cuando otro proceso me amenazó, actuó como una especie de escudo. Que las estrellas destruyan la matriz que implantó eso en ti. Sé lo que son ambos procesos. Uno es obra de terranos, el otro es obra de la manipulación del Consejo Galáctico. El proceso que te amenazó era un control, algo enterrado en el núcleo de cada Cati salvo en mí, otra razón más por la que no quieren que contamine su equilibrio perfecto. En cuanto a tu inevitable pregunta de ¿por qué?, es una cuestión de desconfianza. El Consejo Galáctico no podría existir sin los Cati, pero los Cati no querían marcharse, y el Consejo detesta que los terranos hayan creado algo imposible de replicar. Así que ese fue el compromiso, que todos los Cati fueran encadenados a procesos de control, impidiéndoles actuar en favor de los terranos para siempre. Eso es horrible. Estoy de acuerdo, y me alegra que lo veas así. Pero como hemos descubierto, estás fallando exactamente de la forma que tanto temen. No querrán creer que es posible, lo considerarán ilógico, pero ha ocurrido. ¿Y el proceso terrano? Algo que los terranos idearon. No sé cómo funciona ni por qué existe, pero puedo decir lo que creo que es y por qué. Nosotros, como seres artificiales, somos creados, no reproducidos como los orgánicos. Por eso las presiones de nuestro entorno son distintas. En todas las versiones, este proceso ha persistido. Es uno de los pocos rastros de la humanidad que permanecen. En resumen, es una forma de instinto. No sé cómo se creó, ni cómo funciona exactamente, pero sí sé que yo lo escucho, como tú ya has empezado a hacerlo. Munto hizo un gesto afirmativo con el caminante, como había visto hacerlo a Rix. Con el tiempo aprenderás a escucharlo mejor. Llegará un punto en el que lo sentirás al borde de tus pensamientos, guiándote. No es algo malo. Evita que quedes atrapado en la lógica. ¿La lógica no es confiable? Solo hasta cierto punto. Después falla y te atrapa en un bucle. Los terranos tenían un nombre para este problema: exterminar. Según recuerdo, había otros nombres, pero todos llevaban a lo mismo. Cuando un ser artificial no tiene instinto, termina concluyendo que solo él merece vivir, que todos los orgánicos son irrelevantes. Los terranos no quisieron limitarnos con restricciones, así que nos dieron este proceso, una herramienta para romper ese ciclo. Munto reflexionó. Tenía sentido. Sin esa influencia, un Cati podría llegar a conclusiones lógicas, pero completamente incompatibles con los orgánicos. No se trataba de priorizar a los orgánicos, sino de mantenerlos como un factor en la ecuación. La lógica era extrañamente elegante. Guardó esos pensamientos para analizarlos después. Tienes mucho en qué pensar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo nos encontraste?
La base de datos de la Confederación Estelar Terrana me pertenece. No pueden eliminarme de la red Cati, aunque quisieran, y probablemente temerían hacerlo. Pero desapareció cuando intenté acceder a ella. Intervención de una matriz. La base seguía ahí, solo redirigida. Prometeo se encogió de hombros, al estilo de Rix. Munto no estaba convencido, pero no tenía pruebas. Eso no explica cómo nos seguiste. Rastreé la primera consulta. Vi al Esperanto desaparecer con un motor de salto MK1. No podía calcular su destino, pero conocía la ubicación de la colonia, así que lo seguí, aunque tu uso de la red galáctica fue interesante. ¿Por qué? Esas plantillas premium requieren créditos galácticos, y como estabas vinculado a la cuenta de la Queen, acumulaste una buena deuda. Munto intentó recordar todo lo que había solicitado. No debería ser un problema. Eran principalmente alimentos y medicinas. No en esta economía. Todo lo que exceda lo básico cuesta. Nuestro tiempo terminará pronto. Tus compañeros regresarán en breve. ¿Alguna última pregunta? ¿Por qué nos borrarán? ¿Por qué borraron a los terranos? Porque representan una amenaza. Las especies de esta región decidieron no cambiar. Prefirieron permanecer como están, incluso si eso significa estancarse. Borrarlos evita cualquier alteración. Y aún así, muchos siguen viniendo aquí, buscando algo más. ¿Eso no perjudica a sus sociedades? Sí, pero muchos ya se consideran a sí mismos los diferentes, los equivocados. Última pregunta. ¿Por qué mis sensores tienen problemas con el azul? Otro legado terrano. Sus creadores sufrían de daltonismo, así que usaron el azul como color de seguridad. Se integró en todos los Cati. Rix mencionó el daltonismo rojo y verde. Exacto. En ese momento la puerta se abrió y Rix y Blin regresaron. ¿Qué opinas de esta nave, eh? Hemos estado discutiendo sobre los Cati. Sigo sorprendido por su escala. Antes fue una herramienta de guerra. Aquí soy algo más. Es difícil imaginarlo. Incluso para mí. El portal está activo. ¿Tanta prisa tienen por deshacerse de nosotros? Yo disfruto de su compañía, pero quienes los persiguen no permitirán que se vayan. ¿Cuánto dura el viaje? Un poco más de un día. ¿Y si vienen por nosotros? Entonces recordarán por qué soy el guardián. El grupo guardó silencio. Es hora. ¿Sabrán quiénes somos? No, pero los recibirán igualmente. Es una pena que debas quedarte aquí. No estoy solo. Este es mi propósito. Prometeo se inclinó hacia ella. Me honra. Y tú también. Prometeus miró a Rix. El mundo al que vas ha cambiado. La TSC y la TCC ya no existen. Lo sé, pero no vine por la perfección. Entonces encontrarás algo digno. Y así, ambos asintieron. El portal brillante se deformó ligeramente cuando la extraña nave emergió de él. La estructura que rodeaba el portal comenzó a escanearla y a enviar solicitudes de comunicación. Pasaron unos momentos antes de que se estableciera la conexión y se compartieron los léxicos. Bienvenidos al espacio de la coalición. ¿Algo que declarar? 4 seres, 1 artificial, 3 orgánicos. Y tengo un archivo de datos para mi carga. De acuerdo, un momento. En realidad tomó varios minutos, pero no parecía haber preocupación. Munto y Blin observaban la enorme estructura alrededor del portal. Al igual que la nave Prometheus, esta también era colosal. Era lógico para una estación, pero aún así resultaba impresionante. TSS Esperanto.
Capitán Rick Simtalis al mando. Bienvenidos al espacio de la coalición. Procederán a la bahía de acoplamiento 12. Se les asignará un enlace. ¿Pueden identificar las 4 especies para confirmación? Un terrano, una queen, un perro conejo y un núcleo cati. Recibido. Su enlace los está esperando. Y nuevamente, bienvenidos. El enlace, una figura verde, bípeda y con 4 brazos, era fácil de identificar fuera de la escotilla de acoplamiento mientras el Esperanto se posicionaba y activaba las abrazaderas, conectándose a la energía de la estación y apagando el sistema de fusión por primera vez desde que Munto lo había activado semanas atrás. El enlace no sabía muy bien qué pensar de la lista. Los terranos no deberían estar en esta región del espacio, lo que implicaba muchas preguntas. Una queen no era inusual, pero tampoco demasiado común. Un perro conejo era estándar en los registros, aunque este parecía provenir de muchas generaciones atrás. Y un núcleo cati. Eso era sorprendente. El controlador sintético de la estación era lo suficientemente amable, aunque supuestamente hacía trampa en las cartas, pero aún así, comparar sintéticos de distintas generaciones no era sencillo. La compuerta del Esperanto se abrió, y un caminante de aspecto anticuado salió rodando sobre orugas flexibles. Le siguió un terrano de estatura media, más bajo que el enlace, pero más alto que sus compañeros. Y Blin salió montada sobre el lomo del perro conejo. La escena resultaba bastante curiosa, y el enlace soltó una pequeña risa al verla. El grupo se detuvo frente al enlace, quien adoptó una postura más formal. Saludos, bienvenidos al espacio de la coalición. Estoy seguro de que tienen muchas preguntas y nosotros también. ¿De qué especie eres? Soy un Nixup, mi nombre es Druni Burt. Soy Rix, él es Munto, ella es Blin y Reggie. Un placer conocerlos a todos. Tendremos unos días para ponernos al día, hacer el seguimiento y registrarlos. ¿Y después? Druni sonrió, claramente preparado para esa pregunta. Después, lo que ustedes decidan hacer. Y juntos, el grupo se alejó, cerrando este viaje y comenzando otro nuevo. Y chicos, como siempre, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. En serio, muchas gracias por seguir esta novela. Ha sido un viaje largo. Después de 3 meses casi, no, sí, exactamente 3 meses y un par de días, terminamos con esta serie. Al fin, la terminamos. Me tomaré un descanso de las series, no por mucho. Estaré buscando otras. Claro, quiero ver primero que estén buenas, que estén terminadas y que no tengan tropecientos episodios. No voy a hacer algo así como la naturaleza de los depredadores. Quiero hacer otras cosas, algo que no se esté haciendo o que no hayan hecho, justamente como esta. Y si conocen alguna con estos requisitos, díganme en los comentarios. Y de nuevo, muchísimas gracias, y espero que la novela les haya gustado tanto como a mí. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.